Amigos, ¿cómo están? Qué gusto enorme saludarlos. El día de hoy nos encontramos en un espacio súper especial porque tenemos una entrevista maravillosa y me siento muy congratulada, muy feliz de poder tenerlo aquí en un día con Sofía Aquino. Y pues bueno, permíteme presentarles. Él es doctor, pero no precisamente por medicina, sino es el doctor Andrés Fábregas Puy. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, tardes, noches para nuestros amigos de las redes. Qué gusto verlo, tenerlo y saludarlo. Muchas gracias en primer lugar por la invitación. Es un privilegio estar aquí con usted. No, hombre, para nosotros es tremendo. Mire, de verdad, se me enchina la piel poder platicar con usted. Bueno, una persona de amplio conocimiento y bueno, tuve la oportunidad de conocerlo hace unos días y usted es de esas personas que enamoran con su presencia, con su conocimiento, porque el día de hoy, pues la juventud estamos como que muy abarrotadas en temas tecnológicos y demás, y que nosotros queremos platicar con usted para conocer quién es Andrés. ¿Cuándo nació? ¿Dónde nació? ¿Es usted tuxtleco? Sí, yo nací aquí en Tuxtla Gutiérrez, cuando Tuxtla Gutiérrez era pues una ciudad pequeña, sí, que los sociólogos llaman ciudades cara a cara, porque la gente se conoce. Cierto, claro. Y claro. hay entonces una interrelación social muy interesante, ¿no? Sí. Una sola escuela a la que vamos todos. Sí, ciertamente. Un parque central a donde nos encontrábamos todos, las mismas refresquerías, un solo cine a donde íbamos también todos. De verdad. El cine Alameda, ¿no? Que era sí. como la ventana al mundo. Y un puesto muy interesante, muy importante, que era el correíto de don Arturo Ramos, que era una especie de cajita de madera que estaba a un costado de la catedral. Y ahí era, digo yo que era una ventana al mundo porque ahí se vendían los cómics. Sí, claro, es papá de nuestro amigo Roberto Ramos, bueno, es mi tío que le mando un besote. Fíjese que ese lugar yo lo conocí en la Cuarta Poniente, cuando se fue a la Cuarta Poniente, Ajá. que era una gran bodega con muchísimos libros y era mi lugar favorito. Y usted nos está platicando ahorita de algo, híjole, que muchos no tenemos conocimiento, no hay fotografía del lugar, del espacio. Roberto debe tener fotografías, Roberto Ramos. Yo escribí un libro, al ver, digamos, la ausencia de testimonios sobre esa época, escribí un libro que titulé Trazos de Memoria, ¿no? Trazos como los de un pintor que editó la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Y ahí le dedico un capítulo entero a El Correíto. Qué maravilloso, vale la pena para todos los amigos que nos están viendo ahorita, si pueden buscarlo. ¿Sabe usted si está en digital? ¿Se puede buscar en internet? Es probable que esté en digital, sí. Habría que hacer esa investigación, se me hace muy interesante porque habemos personas apasionadas por el Tuxtla de antes. Y realmente lo que usted me acaba de decir ahorita del Tuxtla, del cara a cara, esta ciudad cara a cara, pues todavía, yo que soy tostón, todavía a mí me tocó. ¿Con quién está saliendo? ¿Hijo de quién es? Uh-huh. ¿Quién es su mamá? ¿Quién es su papá? ¿Por dónde vive? ¿Por dónde vive? ¿Usted dónde vivió su infancia? Yo viví toda mi infancia en la primera avenida sur. En la primera sur. En ese tramo que queda entre la segunda oriente era así, y la tercera oriente y la segunda oriente. Ok. ¿Qué hay ahorita por ahí? ¿Ha pasado? He pasado y pues ahora puro comercio. La calle ya cambió muchísimo. Ahí era la casa de mis padres y éramos vecinos con el doctor Romeo Rincón. Vivía él al lado, había mucha comunicación. Y enfrente vivía una familia también de don Pedro Alvarado Lang, que fue un hombre importante en la creación del Ateneo de Ciencias y Artes de Chiapas. En la esquina estaba una tienda de abarrotes, que era la tienda de don Costa, porque el dueño se llamaba Constantino. ¿Pero de los Constanzo? No, era de nombre Constantino y muy tuxtleco. Y era todavía la época de los dulces de a 2 por 5, de los chicles de a 3 por 10 centavos. ¡Wow! Era la época en que nos daban 20 centavos
¿Le tocó de esos chicles de bola? Sí, cómo de no. los que los arranca, Los los chicles quiebra. de bola, sí, cómo no. Era mi máximo. Y a la vuelta de la casa, pues estaba una cantina que tiene un historial muy importante para Tuxtla, que fue la cantina que se llamaba La Estación, porque enfrente salían los autobuses para Chiapa de Corzo, para Coita. Entonces se llamaba La Estación, ahí se Wow. Sí, sí, estacionaban. sí, sí, sí. Pero todo el mundo lo conocía como el Ateneíto, porque ahí se reunía la intelectualidad tuxtleca que pertenecía A compartir, como ahora. a compartir y a discutir el mundo, ¿no? Sí, Porque claro. eran todos miembros del Ateneo de Ciencias y Artes de Chiapas. Wow. Entonces era una Tuxtla muy animada, con mucho movimiento cultural, por cierto. Como siempre, los poetas llevaban la vanguardia, la época en que Jaime Sabines Claro. despachaba telas en La Favorita, ¿A poco? que así se llamaba, estaba por el Mercado Díaz Ordaz, la tienda de Jaime, y el poeta estaba ahí despachando metros de tela mientras pergeñaba sus versos. ¡Wow! Sí, ¡Qué impresionante! sí, muy impresionante. Era la época también, pues, ¿no? Se estaba formando este grupo fantástico que fue la Espiga Motinada, que formaron Óscar Oliva, que por suerte está muy vivo y muy productivo. Juan Bañuelos, que ya no está con nosotros. Heraclio Cepeda, que también ya no está con nosotros. Claro. Jaime Labastida, que no era chapaneco, sino del norte, y que vive todavía. Y Jaime Augusto Cheli, que era del Distrito Federal, y que ya también está ausente. Un grupo muy importante de poetas y de narradores, ¿no? Qué interesante lo que me dice que un Tuxtla con mucha cultura, poesía, cosas que hacer, discutir, debatir, muy contrario a lo que vemos ahorita, ¿no? ¿Cómo ve usted ahorita este Tuxtla? Bueno, pues ha crecido mucho Tuxtla. La demografía también hay que pensarla como un fenómeno social. Sí, claro. No nada más es que hay más gente, sino que... Y ciudad capital. Y ciudad capital. Entonces, lo que eran aquellas relaciones cara a cara se alteran muchísimo. Sí. Y viene un fenómeno muy interesante que desde la sociología de Emil Durkheim se llamó la anomia. Entre más gente hay, más anónimo eres. Claro. Nadie te conoce. Sí, ciertamente. Más que en tu barrio, en tu casa. Sí. Si es que. Si es que, ¿no? Y eso es lo que está pasando en Tuxtla, ¿no? El fenómeno de la anomia, ¿no? Uno ya puede caminar en la calle sin que nadie lo conozca. Antes no. Me acuerdo que salíamos y de inmediato uno conocía a toda la gente que estaba en la calle. Sí, ciertamente cuando viene gente de la capital, de Ciudad de México, de otras regiones más grandes, dicen, ¡ay, qué bárbaro! Todo el mundo te saluda, porque ciertamente pertenecemos a este pueblo. Pero hoy por hoy, si ya nos movemos de nuestro núcleo, pues ya nos volvemos desconocidos para muchos. También la migración tiene mucho que ver, ¿no? Mucho, la gente que ha ido y venido. La demografía, ¿no? Sí, claro. Que no solamente, es decir, el aumento de población no solamente se explica obviamente por la reproducción de la propia población nativa, sí, sino viene mucha gente de fuera. Sí. Y sí, ahora sí que la migración ha estado de aquí para allá y de allá para acá, sí, en sí, una es un serie intercambio, de países. ¿no? Así es. Doctor, ¿cómo usted, de su niñez, de esta vida tuxtleca de hace muchos años, cómo decide usted decidir su carrera y decir, me voy a dedicar a esto? ¿En qué momento? Pues con esa pregunta me hace usted reflexionar. ¿Quién fue? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, yo nací en una familia pluricultural porque mi abuelo, por parte de mi mamá, fue don Antonio Puig, que así se pronuncia el Puig, en Cataluña. Don Antonio Puig y Pascual, nativo de Cataluña, del barrio de La Barceloneta, que es un barrio de pescadores. Mi abuelo llegó aquí en 1902. Venía como grumete en un barco porque se negaba a pelear las guerras de África. Cierto. Que pues, el Estado español conducía. Llegó aquí y en una historia que es realmente de García Márquez, ¿no? Él no sabía ni dónde estaba. Se sentó en una banca
del parque y oyó que estaban discutiendo dos gentes. Casi no hablaba el castellano, pero algo escuchó de que había un problema con el reloj del ayuntamiento, que era justamente el que marcaba el tiempo en la pequeña ciudad de Tuzla. Y los dos hombres que estaban discutiendo decían que era una tragedia, porque el relojero, el único relojero Del pueblo. del pueblo y que sabía manejar Sí. el reloj, incróspito, se había caído y se había matado. Y entonces, ¿y ahora qué se iba a hacer? Porque el reloj estaba parado. Daba la casualidad que don Antonio Puch y Pascual era relojero. Ah. Y oyó la conversación. Era muy joven, pero era relojero. Entonces se levantó y les dijo a los dos hombres que estaban platicando, yo puedo componer el reloj. Resulta que uno de estos hombres era el presidente municipal y el otro el secretario del ayuntamiento. Ah, caray. Al notar el acento, bueno, ¿quién es usted? Dijo, no, pues acabo de llegar a Tuxtla, vengo del otro lado del mar y puedo componer el reloj. Denme las herramientas y ahorita lo hago. Pues, inmediatamente le dieron las herramientas, se subió don Antonio Puch y Pascual, compuso el reloj volvió otra vez las manecillas a marcar el ¿Ese tiempo. reloj dónde está? Estaba en lo que era la presidencia municipal, ya no está. Oh. Bueno, pero estaba en donde era la presidencia municipal. Y al bajar le dijeron, está usted contratado, usted ya el relojero del ayuntamiento. ¡Guau! Esa es una primera historia muy interesante que luego vamos a ver cómo influyó en mi persona, ¿no? Mi abuelo después fundó la primera librería, papelería e imprenta que hubo en Tuxtla Gutiérrez. Wow. Y le puso el Progreso porque él había desembarcado en el puerto de Progreso en Yucatán, ¿no? Wow. Entonces le puso el Progreso. Sí, claro, fue lo que le da la bienvenida y la exactamente, fue su entrada a México. Se casó con chapaneca, con mi abuela Margarita Palacios, que era hija de una hacendada que era casi dueña de todo Terán, doña Otelina Palacios. Wow. Hay un misterio familiar que nunca se nos aclaró, de que por qué tenía un solo apellido. Mi abuela, Margarita Palacios. Ok. ¿Y quién fue el esposo? Bueno, en ese tiempo, pues, era como un mito, ¿no? Como un mito, pues no se sabía. Yo supongo que pudo haber sido madre Otelina era madre soltera. Claro, okay. Y en aquellas épocas. Pero con paga. Pero con mucha paga, ¿no? Era la gran hacendada. Sí, claro, y Terán. De Terán. Se casa don Antonio Puig con ella y tiene dos hijos. El mayor ya murió, Juan Puch y Palacios. Ok. Llevaba el apellido del padre, Puig. Palacios el apellido de mi abuela. Y Carmen Puig Palacios, que fue mi mamá. Ajá. Mi padre llega tiempo después, también nacido en Barcelona, Andrés Fábregas Roca. Él se llamaba Andrés Jaime Higinio, pero aquí nunca usó el Jaime y el Higinio. Simplemente aprovechó para cortárselos y era sí, Andrés claro, Fábregas. porque hasta se usaban hasta cuatro nombres. Yo tengo una prima, Isis Gabriela Emma Elizabeth, y su apellido es Peña. Qué bueno. Isis Gabriela Emma Elizabeth. Sí, cómo no, ese era el uso, ¿no? Ajá. Y Andrés Fábregas Roca venía catalanísimo, también de Barcelona. Venía como pues derrotado de la guerra en España. Mi papá peleó contra el fascismo español en las trincheras de España y como él me decía, yo peleaba por la humanidad universal. Wow. La guerra que nosotros hicimos fue una guerra por la humanidad universal. Y bueno, perdieron. Perdieron porque se unieron los ejércitos fascistas de Hitler y de Benito Mussolini con la facción del ejército que se levantó con Francisco Franco. Y bueno, resistieron 3 años, el embate de 3 ejércitos profesionales. Qué fuerte. Los alemanes, los nazis, probaron allí sus armas. Y bueno, pues está ese maravilloso cuadro que además es maravilloso, pero da mucho dolor verlo. Uno llora al verlo.
de Pablo Picasso Sí. sobre el bombardeo de Guernica. Yo he visto 2 veces el cuadro y realmente me conmueve muchísimo. Claro. Cómo pintó ahí el asalto fascista a España, Pablo Picasso. Bueno, mi padre se casa con doña Carmen Puig. ¿Por qué? Porque paseando por Tuzla vio librería, papelería, imprenta, propietario Antonio Puig y Pascual. Dijo, no, este es catalán, no hay de No otra. hay de otra, sí. Entró a la librería y le habló en catalán a mi Hombre. abuelo. Sí. Y mi abuelo así muy sorprendido, ¿no? ¿Y Sí, quién claro, es, yo no? no me puedo imaginar ese. Eso es como cuando, bueno, hasta hace 30 años un tuxtleco iba a Ciudad de México. ¡Oye, de ahí vos! ¿Y de ahí vos cómo ¿Y de ahí estás? cómo estás? ¿Y de ahí vos, bulto? Sí, 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 me puedo imaginar. Híjole, Pues imagínate. claro, mi abuelo se quedó sorprendidísimo, ¿no? ¿Y este chamacón de dónde Ajá. sale? Mi papá llegó joven aquí, debe haber tenido unos 38, 39 años. Y gracias a la bondad del presidente Lázaro Cárdenas, porque él fue el que lo rescató, Ah, junto con un gran hombre que se llamó Gilberto Bosques, que era el cónsul de México en Francia. Y entonces los españoles derrotados cruzan los Pirineos para Francia, pero en Francia los reciben los fascistas, los nazis, Dios. y los meten en campos de No, concentración. hombre. Mi padre estuvo en 11 campos De verdad. de concentración. A veces que platicábamos en la sobremesa, él nos decía Qué fuerte. que fue muy fuerte, fue muy difícil, y que estaban agradecidísimos, no sabían cómo agradecer a Lázaro Claro, Cárdenas. claro, claro. Gilberto Bosques, que era el cónsul de México en Francia, cumplió al pie de la letra las instrucciones de Cárdenas y les dio salvoconductos a más de 20,000 Wow. prisioneros y así pudieron embarcar en varios barcos, fueron 3 o 4 Y donde barcos. caigan, ¿no? Ah, no, sí. Wow. Y los barcos los fletó también el gobierno. Y esto fue en el último año de Cárdenas. Cárdenas sale de la presidencia en 1940. Mi papá me contaba que cuando él llega aquí, ya Cárdenas estaba saliendo y ya estaba electo el próximo presidente. Ya se había electo, era Ávila Camacho. Entonces dice mi papá, afortunadamente todavía nos tocó Cárdenas. Sí, claro. Con Ávila Camacho, quién sabe si hubieran podido ingresar. Bueno, entonces mi padre, pues un día es invitado a cenar a casa de don Antonio Puig, ahí conoce a mi madre, y don Antonio Puig, pues encantado de la vida de que su hija se casa con un paisano Sí, claro. catalán, ¿no? Eso Sí. como que nunca se lo había imaginado. Ajá, así, claro. ¿no? Y en ese tiempo no se acostumbraba tanto los extranjeros, por así decirlo. No, claro que no. No como ahora tenemos, bueno, ya tomar un avión y los pasaportes. No, y eso era una novedad, ¿no? Sí, claro, sí. Era una novedad. Mi padre decide quedarse aquí, en Chiapas, bueno, se casó con mi mamá. Entonces hago todo este preámbulo porque yo crecí en una familia pluricultural, ¿no? Claro. Yo no hablo el catalán, nunca lo aprendí, pero lo oía cuando hablaba mi papá con mi abuelo. Wow. Y luego el castellano voceado nuestro, ¿no? Y hay otro detalle muy importante. Yo tuve 2 nanas, pero esas 2 nanas eran zoques. ¿A poco? Vivían en el barrio de San Roque. Ah. Y en las tardes me llevaba a mi mamá ahí porque para que me cuidaran unas Sí, claro. horas, ¿no? Sí. Flora y Clara Aguilar eran 2 niñas quedadas. Ajá. Vestían santos, se habían quedado a vestir santos. Sí. Eran expertas en eso. Llegaba la gente con sus santos. Ajá. El niño De Dios, madera. ¿no? De madera. Entonces, Y ellas los vestían. Yo las quise muchísimo. Para mí fueron fundamentales en mi vida. Y oía yo cómo hablaban el zoque. Conmigo siempre se dirigieron en castellano, pero entre ellas hablaban en zoque, yo oía. Y me tocó todavía conocer al papá de ellas. Le decíamos el tío Pichi. Y el tío Pichi me sentaba en sus piernas y jugaba conmigo y me hablaba en zoque. De verdad. Entonces,
bueno, esta pluralidad cultural, Sí, sí, yo crecí en ese mundo sí. y que se me hacía de lo más normal, ¿no? Ujú. Que la gente tuviera distintas Lenguas, claro. y luego las historias que me contaban mis nanas, etcétera. Nada más voy a contar una anécdota. Cuando ya me iba a estudiar a México, porque Bendiciones. aquí al terminando la preparatoria ya no había Ajá, sí, más ajá, que la Escuela de Derecho sí, de sí, San claro, de San Cristóbal. Cristóbal y hasta eso era una travesía. Sí, y además a mí no me interesaba estudiar Derecho. Ya. Fui a verlas a ellas y les dije, nanas, me tengo que ir a México porque voy a estudiar en la universidad. Ya me escucharon. Y ellas para cuando contestaban se paraban, siempre hablaban de pie. Empezábamos platicando sentados, pero cuando se paraban. Se pararon las dos y me dijeron, está bien porque es tu deseo, pero te vas vaina, no vengas machete. Uno de los consejos más extraordinarios que he oído en mi Sí, vida. claro. Lo que me querían decir es, bueno, te vas buena onda, Sí, ¿no? sí, sí. No regreses hecho un Sí, sí, sí. pillo. Sí, sí, claro, claro, claro. Bueno, los he recordado toda mi vida, la Florita y la Clarita. Entonces, ese ambiente, yo creo que en el subconsciente siempre sí quedó ahí, ¿no? El interés por una Tuxtla Gutiérrez en donde los zoques tenían mucha presencia, Sí. mucha más que ahora. Sí, La vestida de los santos, sí. la flor de mayo, las posadas, todo ese mundo, ¿no? Yo creo los que rezos. los rezos, la gente que salía a la calle para pedir posada, Sí, las obleas que se hacían, las hojuelas. hojuelas con miel. Sí, En fin, yo creo que todo eso, pues en el subconsciente se me fue quedando, ¿no? sí. Hasta que, pues, finalmente, en un vuelco muy extraño del destino, decidí que tenía que ser antropólogo. Luego le platico eso. Ese va a dar para otro podcast, de verdad, porque déjeme decirle que estoy impresionada y lo digo muy honestamente, después de COVID mi retentiva se afectó, la veo muy afectada. Tiene usted una memoria, qué bárbaro, con nombres, años y épocas, de verdad impresionante. Y se lo digo con mucho respeto. Muchas gracias, sí, sí, sí. Sí, pero vamos a platicar de esa parte de la antropología. ¿Decide estudiar entonces? Decido estudiar y resulta que yo aquí en Tuxtla fui jugador de básquetbol. Digo, no es por presumir, pero fui, creo yo, uno de los mejores jugadores de básquetbol. Está usted bien alto. Así le hacía la canasta. Exactamente. Me decían la palmita. Así, pues sí, nada más la así. Palmera, ¿no? Jugué primero con la selección del ICACH. Ajá. En los campeonatos locales ganábamos. Y luego el campeonato del estado también me impresionaba mucho la movilización. Sí. Y que venían los municipios. Sí, sí. Y todos diferentes. Todos diferentes. Con costumbres diferentes. Todos diferentes y la cancha, ¿no? Que se llenaba y la pasión de la gente, ¿no? A mí me tocó estar en ese partido que se volvió famosísimo porque estábamos jugando contra Coita. ¡Ah! Y los coitecos son, los coitecos y los de Villaflores, ¡qué bárbaros! Les estábamos dando una paliza de esas de antología. Ajá. Y entonces los llamó su entrenador, pidió tiempo el entrenador, vengan para acá. Y los abrazó, ¿qué pasó muchachos? Dice, calma Coita, vamos ganando. De ahí salió la famosa frase de calma Coita porque vamos ganando, ¿no? No, iban perdiendo, pero lo que quería decirles al entrenador es que, bueno, el ánimo, claro. ¿No? Esto del básquetbol fue muy importante porque cuando fui a México, un poco desorientado en a dónde me voy, me fui siguiendo a mis compañeros porque me daba temor estar solo en una ciudad que no conocía, que además enorme. Yo veía enorme México. Sí, sí, sí. Cuando conocí el Zócalo dije, ¿qué es esto? ¿No? Una plaza roja de Moscú. Sí, ¿no? sí. Una cosa impresionante. Y pasé el examen de admisión en la UNAM. ¿Por qué lo pasé? Porque la prepa de aquí era extraordinaria. Teníamos maestros de primer nivel. Entonces, para mí el examen de admisión se me hizo facilísimo.
Y lo pasé para inscribirme en la Facultad de Ingeniería porque allí iban Amigos. mis amigos, ¿no? Yo no quería estar solo. A la tercera clase me di cuenta que no. Pero me fui a ver dónde estaban las canchas de básquetbol. Y estaba ahí, estaban jugando una cascarita como ustedes. Entonces dije, oiga, ¿me De permiten? aquí soy, ¿no? Se quita su mochila. ¿Me permiten? Sí, pásale, ¿quién eres? No, pues vengo de Chiapas. A ver, éntrale. No, me vieron jugar y dijeron, ah, caray, este cuate. Y me dijeron, oye, ¿de dónde eres tú? Soy chapaneco. ¿Y eres novato? Sí, soy novato. Bueno, te vas a salvar de las perradas. Las perradas eran unas cosas terribles, ¿no? Lo peloneaban a uno, Sí, sí. o incluso lo hacían en calzoncillos y emplumado con Ay, no. caminar por Insurgentes. De No, verdad. era horrible. Pero estos que estaban ahí eran los famosos fósiles, Mm, eran los basquetbolistas sí, de sí. la Facultad de Ingeniería y me dijeron, te vamos a proteger, pero vas a jugar con nosotros. Lo que quieran, el número que quieran. Entonces me la No vengo pasé, preparado, aquí está mi balón. así es. De tal manera que la noche en que ganamos el campeonato interno de la UNAM, y que ya por ese solo hecho yo pasaba a formar parte de la selección Puma. Wow. En la noche llego a la casa de huéspedes, así les Ajá. llamábamos, donde vivía, y me decía, doña Rosita se llamaba la señora que nos atendía, me dijo, oiga usted, don Andrés, dice, ahí está un señor en la sala esperando. ¿Quién será? Pues no quiso decirse, pero dice que no se va a ir hasta que no hable con usted. Voy, era mi papá. Y me dice mi papá, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te veo muy contento. Pues sí, es que acabamos de ganar. Claro. Entonces me dijo mi papá, a ver, siéntate. Mañana voy a venir para que hablemos. Vamos a ir, yo te invito a comer y vamos a hablar. Así que descansa. Y se ¿De fue. Yo qué? dije, pues ¿de qué va a hablar mi papá? Pues me va a decir, Es que dejó novia a don Andrés ahí pues en que qué Tuxtla. onda, ¿no? ¿Qué onda con los estudios? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó con los estudios, no? ¿Qué rollo traes? Efectivamente, el otro día llegó mi papá, nos fuimos a comer y me dijo, mira hijo, no sirves para ser ingeniero. Te lo digo yo, no sirves. Pero no te lo había querido decir antes porque son cosas que tú te tienes que dar cuenta. Y luego además ustedes los jóvenes dicen que los padres nos metemos en lo que no nos importa. Pero yo te quiero decir que no sirves para ingeniero y que tienes que decidirte. O eres basquetbolista y lo haces en serio y te metes Sí, sí, sí. ¿ya? ¿Y para qué vas a estar perdiendo el tiempo estudiando? Sí. Métete a los equipos profesionales y hazlo. Eres un gran jugador, métete a jugar. Yo no tengo ningún problema en que seas jugador de básquetbol. Me Wow. parece muy bien, siempre y cuando sea una decisión tuya y eres un gran jugador, ¿verdad? Que estés perfectamente válido. O dejas el deporte y te dedicas a estudiar una profesión. Resulta que en el gimnasio donde entrenábamos, en la UNAM, había visto un póster que me había llamado mucho la atención, la Coatlicue, la de las faldas de jade, la diosa de la lluvia, que decía, visita tu museo de antropología. Acababa de inaugurarse. López Mateos acababa de inaugurar el museo. Pude haber sido antropóloga, a mí me encantaba ir al Museo de Antropología. ¿Por qué no lo encontré en mi vida, don Andrés? Y luego me acordé que llegaban a platicar a casa de mi papá unos personajes que se decían arqueólogos, y yo los oía a veces platicar. Sí, porque es un personaje. Bueno, Sí, aún hoy no un... es tan común en la carrera de antropología. No, todavía. Ahora ya los influencers. Sí. Bueno, ya yo que llegaba un señor llamado Carlos Navarrete, que era guatemalteco, y otro, Pierre Grinier, que era de Argelia, y que platicaban de la arqueología de Chiapas y todo. Y luego me acordé también de las lecciones del maestro Eduardo Javier Albores en la secundaria, un extraordinario maestro que nos daba un curso sobre el Chiapas prehispánico. Wow. Y dije, caray, pues, ya sé lo que le voy a decir a mi papá.
Dije, papá, sí, está bien, estoy de acuerdo contigo. No, a mí me encanta el básquetbol, pero no me veo en la vida siendo Claro. un jugador. Digo, no, quiero estudiar antropología. Y mi papá pegó un brinco en la silla. ¿Cómo? Dijo. ¿De qué vas a trabajar? No, ¿No? se puso ¿Feliz? feliz. Dijo, qué barbaridad. Para eso sí sirve.